El gobierno de Dina Boluarte en Perú sigue acumulando denuncias por violación a los derechos humanos. Y por eso estamos en comunicación con el analista desde Perú, precisamente Enzo Helguera. Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alana? Qué gusto saludarte. Nuevamente en contacto, pero no por un tono diferente de la información, sino por una nueva crisis en materia de derechos humanos que viene protagonizando Perú frente a la opinión y evidentemente a quienes cuidan de los derechos humanos a nivel internacional. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que se le atribuye a la actual presidenta de Perú? ¿Cuáles serían esos hechos? Bueno, de hecho se le está acusando de las matanzas que han ocurrido, que superaron las 60. Se le está acusando de haber, mejor dicho, de como gobierno no haber hecho nada al respecto, de no haber frenado con una voz de protesta o con órdenes cuando las muertes empezaban a ocurrir. La evidencia de la mayoría de ellas ha sido además filmadas, han sido declaradas, y cuando se negaba o se daba desde el gobierno una versión diferente, como que había sido resultado de una agresión o de una, digamos, pelea entre partes. Al final los resultados, los videos y toda la información que luego iba saliendo a medios y que incluso muchos por temor a que la prensa o que parte de la prensa peruana no lo divulgue, empezaron a salir en medios internacionales. Ujú. Entonces, esto era evidente a todas luces de que había sistemáticamente, porque no estamos hablando de una muerte accidental o de dos o tres, estamos hablando de más de 60 muertes. Entonces, evidentemente no habían órdenes claras, ¿no? Y ya esto configura una sistematización y una criminalización respecto de las matanzas. Entonces, lo que ha hecho este organismo, no solamente la OEA con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino Human Rights, que ya también había manifestado días antes un informe que fue minimizado además por el gobierno, porque dijo que era pues un informe de una ONG y que probablemente no sea objetivo. Sin embargo, ya estamos hablando que ahora lo dice una institución internacional, ¿no? Entonces, Ujú. se le acusa al gobierno de estar involucrado de manera directa y que por permitir incluso que se sigan en los acontecimientos haciendo uso excesivo de la fuerza o sobre todo, Aldana, matando a personas que ni siquiera estaban dentro del enfrentamiento, ¿no? O que no eran ni siquiera una amenaza en este tipo de confrontaciones, incluso a personas que se prestaron para ayudar a algún herido de las protestas, es decir, personas que incluso en algunos casos ni siquiera eran parte de las propias protestas. Claro, y de esto habla también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos, va en el mismo marco. Sí, de hecho, el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ujú. es mucho más amplio y podemos hablar de que también es mucho más objetivo, porque no solamente coge las muertes por parte de los protestantes, las documenta, porque sí las ha investigado, sí las ha detallado, sí hay la evidencia, sí hay necropsias, sí hay declaraciones oficiales y declaraciones de las personas que fueron testigos de la agresión, más los videos y la innumerable fuente gráfica. Pero no solamente se ha centrado en los protestantes, sino también se ha centrado o ha cogido la parte en donde el exceso y el abuso de algunos protestantes contra las autoridades como la Policía Nacional del Perú terminó en muertes por parte de las fuerzas del orden y también ha señalado de manera puntual
quiénes son las personas involucradas en las investigaciones. Es decir, eso es finalmente uno de los estudios, o por qué no decir el estudio más objetivo que se ha podido realizar en materia de derechos humanos respecto de esta crisis y esta protesta social. También ha sido clara en señalar que los manifestantes tenían en agenda dos temas: cambiar Sí. la constitución o que se haga la consulta para reformar la constitución y, y exigir la renuncia de la actual presidenta. Y que evidentemente ella se negó, y no solamente se negó colocándose más o menos de acuerdo con el Parlamento, o por lo menos Ujú. políticamente tenían esa línea, ¿no? Sí. Bueno, de eso te iba a preguntar justamente, Enzo. Dina Boluarte se expresó ayer al respecto, ¿no? Esto de periodistas malintencionados y que están ensuciando su imagen, ¿no? Y que rechaza básicamente el concepto de masacre en esta situación. ¿Hay algo más que la actual presidenta de Perú diga al respecto o simplemente se refirió a eso en ese sentido? Y listo, digamos, dio pruebas de que esto no fue una masacre, de que esto en realidad fue totalmente constitucional. No, de hecho ella no puede dar ninguna prueba en contra de esta teoría, salvo sus propias declaraciones. Y Ajá. cuando hablamos de que no puede haber ninguna evidencia de ello, se ajusta justo a una contratación que se filtró en los medios de un organismo, de una consultora internacional para poder lavar su imagen, Ajá. o para proyectar una mejor imagen frente a los Estados Unidos, tanto con el gobierno como con los diputados en los Estados Unidos. Entonces, esto apunta a una estrategia de cuidar su imagen, de proyectar Ujú. su imagen, evidentemente de pautear también sus declaraciones, lo cual políticamente o comunicacionalmente no está mal. Lo que sí está mal es cuando la comunicación no se ajusta a los hechos reales Claro. o a la gestión del problema, ¿no? Ujú. Entonces, yo no puedo comunicar y no puedo decir, por muy pauteada en mi estrategia comunicacional, algo que se desdiga con la realidad. Y evidentemente la realidad es videos en donde las fuerzas del orden le disparan a alguien que estaba tirado en el suelo en la protesta. O sea, Exacto. no hay forma de defender esto con una estrategia comunicacional negándola o victimizándose. Aquí la estrategia comunicacional es admitir la responsabilidad política y a su vez tomar decisiones. Y esto debió hacerse desde un inicio, porque estamos hablando de que el lenguaje en relación a estas matanzas que ocurrieron desde el día uno siempre fueron menospreciando los derechos de los protestantes, defendiendo a las fuerzas del orden y diciendo que están haciendo uso legítimo contra terroristas, contra personas financiadas por el narcotráfico, entre otras. Entonces, esa política que normalmente se suele usar en las campañas electorales para satanizar entre la extrema izquierda y la extrema derecha, la estamos usando en gobierno, y obviamente esto ya es peligroso porque lo que hizo un gobierno es algo oficial, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, el tema de la responsabilidad es inmensa. Bien, Enzo. Me queda preguntarte, justamente mencionaste esto de el gobierno oficial y demás. Esto que sucedió ahora, ¿sí? Tiene que tener una connotación penal y seguramente si se comprueba, ¿no? Estos hechos, la actual presidenta debería ser destituida de su cargo. Claro, ¿Quién tomaría el el, mando? claro, a ver, el asunto para explicar un poco esta, digamos, destitución, ¿no? Ajá, Podría venir por parte del Parlamento, ¿no? Pero en la ajá, actualidad los números en el Parlamento la favorecen. Ella tiene determinados
acuerdos políticos, ¿no? Que no son formales, pero que se ven con las votaciones, ¿no? Entonces, cuando ha habido un intento de destitución por alguna acusación, etcétera, bueno, no han tenido los números, parlamentarios se han desaparecido en el momento de la votación, entre otras acciones que son propias de los acuerdos políticos que no se ven de manera formal. Pero en el hipotético caso de que nuestra clase política en el Parlamento se escandalizara por lo ocurrido, que no va a ocurrir, pero en ese hipotético escenario, al destituirla a ella, nosotros normalmente tenemos la presidencia y dos vicepresidentes, esa es la Dos. fórmula presidencial. Pero en este caso particular, el vicepresidente que no está era Vladimir Cerrón, quien evidentemente era parte del gobierno de Pedro Castillo Claro. y aliado de él en su momento. Entonces, pero él tenía un impedimento legal, entonces como él nunca fue un vicepresidente de manera formal, entonces solamente se quedó Dina en la vicepresidencia, que actualmente ocupa la Claro. presidencia, y detrás de ella no habría nadie, ¿no? Ajá. Entonces, en ese contexto, el Parlamento elegiría al presidente de su mesa directiva, en ausencia ya de más vicepresidentes, para que asuma la presidencia interina. Y esta presidencia interina le demanda además convocar elecciones a la brevedad posible, ¿no? Y la Ujú. brevedad posible, evidentemente, no es un día, no es 2 días, no es una semana, no es un mes, no dice que sea un año, no le da plazos, ¿no? Pero Ajá. más o menos la tradición indica que tú puedes ordenar el gobierno en 6 meses y convocar elecciones, o un año incluso, ¿no? Este, ese es un poco el mecanismo y es lo que han estado exigiendo los protestantes en su momento. Bien, muy bien, muy claro, Enzo, y seguramente tendremos más repercusiones de aquí en adelante sobre lo que le va a suceder o no a la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte. Sí, en efecto, en el último quinquenio tuvimos 4 presidentes y en estos últimos 7 años hemos tenido 6 presidentes. Entonces, créeme que cual serie de drama político en Netflix seguramente vamos a tener más sorpresas. Sí, posiblemente, y allí estaremos hablando seguramente. Gracias, Enzo. A ti, Aldana, un gusto como siempre. Allí pasaba Enzo Helguera, nuestro corresponsal desde el Perú, hablándonos un poco sobre esta situación que atraviesa la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte.